días, mis hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes y muy bienvenidos aquí a la iglesia de Millington. Y también a todos los que van a ver este mensaje, muy bienvenidos. Esperamos que se gocen y que la bendición de Dios sea también sobre cada uno de ustedes y que siempre pensemos que la honra y la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. Vamos a tener una oración antes de empezar en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro gran Dios, que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por cada uno de nosotros. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias también por permitir que el Señor Jesucristo tomara nuestro lugar, viniera a morir en la cruz del Calvario. Que Señor, ahorita que vamos a abrir tu palabra, lo hagamos con reverencia y respeto. Y que, Señor, nos enseñes el plan de salvación, nos enseñes especialmente lo que está haciendo el Señor Jesús allá en el santuario celestial. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de Jesucristo, nuestro abogado. Como ustedes vieron, ¿cuál fue la lectura bíblica? Primera de Juan, capítulo 2, gracias. Capítulo 2 y versículo 1. De que Jesucristo es nuestro gran abogado. El asunto del santuario fue especialmente la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Hay muchas personas que están aquí que a veces se les hace complicado y difícil poder descifrar o entender la profecía de los 2300 días coordinada y junta con las 70 semanas. Nosotros sabemos que cuando el rey Artajerjes dio el decreto, especialmente fue en ese año, ¿cuál, hermanos? Del año 457, que llegaron especialmente hasta el año 34, donde concluyeron las 70 semanas. Y allí ocurrieron muchas cosas, especialmente el bautismo del Señor Jesucristo en el año 27 y su crucifixión en el año 31 y el apedreamiento de Esteban en el año 34, que fue cuando se dio y se terminó especialmente la misericordia que se le tenía al pueblo judío, y entonces el evangelio fue y llegó hasta nosotros, hasta los gentiles. De ahí faltaban para que se cumplieran los 2300 días, 1800, ¿cuántos? 10 años, que llegaron hasta 1844, y es cuando fue el cumplimiento de los 2300 días de la profecía de Daniel 8:14. Ok, vamos pues, hermanos, a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Es necesario que leamos esta cita bíblica. Si me están escuchando los que están allá atrás, hermanos, o necesito hablar un poco más fuerte. ¿Sí me escuchan? Porque queda bien. Porque Daniel 8 y versículo 14, dice el Señor en el versículo 14, y Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hablando de la purificación del santuario, cuando se llegó a entender 1844, se entendieron después muchas cosas. Por eso es muy necesario que nosotros estudiemos la doctrina del santuario. Se llegaron a entender muchas cosas. Hoy en día hay muchos que están echando por tierra este mensaje del santuario, y llegan ellos hasta, según ellos, a una conclusión de que no hay un santuario en el cielo. Y nosotros sabemos que ahorita el Señor Jesús está como nuestro abogado en el lugar santísimo. Tanto el santuario terrenal como el santuario celestial tiene dos departamentos, que es el lugar santo y el lugar santísimo, y en el que está ahorita oficiando como nuestro gran abogado
el Señor Jesucristo es en el lugar santísimo, abogando por cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14, mis hermanos. Libro de Apocalipsis capítulo 14. En esta mañana vamos a leer mucho la palabra de Dios. Capítulo 14 y versículo 7. Es muy necesario que entendamos también lo que dice este versículo 7. Dice el versículo 7. Decía a gran voz: temed a Dios. No que le tenga miedo a Dios, sino reverenciarlo, obedecerlo, respetarlo, glorificar su nombre, alabar su nombre. Dice, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 22 de octubre de 1844 empezó el juicio investigador. Empezó el juicio. Ahorita está en un periodo muy crítico. Un periodo, o sea, un tiempo que nosotros debemos de temblar. Ahorita es cuando nos debemos de preocupar tanto por nuestra salvación, con temor y temblor, porque se está llevando a cabo el juicio investigador. Debemos de confesarle a Dios todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, porque ese juicio se está llevando a cabo ahí en el lugar santísimo, hermanos. Esto nos lo dice la palabra de Dios. Dice, señalaban al ministerio, lo que hemos leído de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. En 1844 creían que Jesús el 22 de octubre iba a venir a la tierra. Ellos nunca comprendieron que lo que iba a suceder era que el Señor Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Él no iba a venir a la tierra. Ellos estaban de acuerdo en el cómputo de lo que ahorita les estuve diciendo, especialmente de los 1300 días. Ellos sabían muy bien, pero en lo que estaban equivocados los mileristas, en lo que estaban equivocados aquel pueblo adventista de aquel entonces, era solamente en el acontecimiento, en el evento. Ellos creían que venía a la tierra, pero no. Lo que él pasó es del lugar santo al lugar santísimo, y es donde está el Señor Jesucristo ahorita, abogando por cada uno de nosotros. Y tú, mi hermano, como adventista, y el que piensa hacerse adventista del séptimo día, debes de entender esto, porque esto es lo que nos identifica como adventistas del séptimo día. Y gracias a ese pueblo que Dios levantó en aquel entonces, nosotros existimos. Nosotros existimos como remanente y como pueblo para anunciar estas verdades al mundo entero. Y este mensaje va a llegar a muchas mentes. Muchas mentes van a ver este mensaje. Aunque tenemos ahorita una competencia allá afuera de música, pero vamos a tratar de concentrarnos en que su mente no se les vaya fuera de la música, sino que órenle a Dios si es posible por mí. Órenle a Dios por cada uno también de ustedes, para que les abra las mentes, para que entendamos lo que Dios quiere que percibamos de su mensaje. Porque por alguna razón el hermano Nata me llamó para dar este mensaje. Yo no lo tenía en mente darlo, sino que Dios me dijo, o sentí yo que este era el mensaje que la iglesia de Millington y la iglesia o personas del mundo entero deben escuchar, porque este mensaje debe llegar hasta toda tribu, lengua y pueblo. Cristo había venido no a la tierra, hermanos, como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, hermanos. Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, libro de Malaquías, y vamos a leer capítulo 3 para ubicarnos en el versículo 1. Dice Malaquías capítulo 3, verso 1, dice: yo
pero dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vemos, y vendrá súbitamente a su templo. Es de cuando el Señor Jesucristo pasó del lugar santo, o sea, al lugar santísimo. Y veamos en el capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 del profeta Daniel, estas palabras en el versículo 13, capítulo 7 y verso 13, nos dice el Señor en esta mañana. Dice, miraba yo en la visión de la noche, el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y vi con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo, vino hasta el anciano de días, al Padre Celestial, a nuestro Dios, y lo hicieron acercarse delante de él. Así que así vemos aquí cómo fueron los acontecimientos, hermanos. Esperaban que vendría a la tierra. Esto es lo que esperábamos. Vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 8, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8. Esto es lo que ellos esperaban, lo que creían, que en un momento de ese 22 de octubre, de un momento a otro, iba a aparecer el Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Versículo 8, dice, en llama de fuego, así lo esperaban, para dar tribulación a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se imaginaban, pero sucedió otra cosa. Pero gracias a Dios, hoy nosotros comprendemos realmente lo que sucedió en esa ocasión que pasó el Señor Jesús para ser nuestro gran abogado. ¿Cuántos están contentos de que tenemos un abogado en el cielo? Que nos defiende, que nunca ha perdido un caso. Abogado de abogados. El apóstol Juan fue muy certero al escribir esto de nuestro gran abogado. Dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el que aboga siempre, mis hermanos, por nosotros. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso. O sea, pensaban que ya cuando se describió y se entendió realmente qué era lo que había sucedido, pensaban que allí terminaba todo, pero no. Dios tenía todavía un mensaje para su iglesia, como lo tiene hoy para cada uno de nosotros. O sea, un mensaje de aviso e instrucción. Vamos a regresar al libro del profeta Malaquías, capítulo 3, hermanos. Por favor. Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Y vamos a leer, por favor, mis hermanos, versículo 2 y 3 del capítulo 3. Dice el 2: pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en juicio. Este era el acontecimiento que esperaban muchos, y es el que estamos esperando hoy nosotros, que muy pronto aparecerá Jehová de los ejércitos, muy pronto aparecerá nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en las nubes de los cielos. Muy pronto Él dirá, hecho está, consumado es, cuando termine su obra, mis hermanos, ahí en el lugar santísimo, cuando termine su obra como sumo sacerdote, cuando termine su obra como nuestro gran abogado. Voy a leer, mis hermanos, libro de Conflicto de los Siglos, página 235. Se los voy a compartir, mis hermanos. Conflicto de los Siglos, para quien no lo conoce. Mientras se prosigue el juicio investigador, la obra que está haciendo el Señor Jesucristo,
en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra, el juicio investigador. Es pero muy importante que nosotros entendamos esto y le pongamos atención. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Aquí mismo leemos en Malaquías capítulo 3, espero que no lo hayan perdido, versículo 4. Dice: entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. La palabra de Dios, hermanos, es linda y preciosa. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa. El Señor Jesús va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia pura, según Efesios capítulo 5. Vamos a ir al libro de Efesios, hermanos. Les dije que íbamos a leer la Biblia, así que les estoy cumpliendo lo que les prometí, que íbamos a ir mucho a la palabra de Dios, porque me imagino que a eso es a lo que hemos venido a estudiar la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 5 y versículo 27. Dice el versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo. El Señor Jesucristo va a presentarse a sí mismo su iglesia. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa. La iglesia de Milito lo va a presentar como una iglesia gloriosa, que dice que no tuviera mancha, que no va a tener, dice, mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es la iglesia de Milton, la iglesia que está preparando el Señor Jesucristo ahí en el lugar santísimo, que está abogando por ella, para que esta iglesia, por medio del Espíritu Santo, sea una iglesia que llegue a ser una iglesia pura, santa, sin mancha, o sea, sin arruga. Hermanos, Malaquías predice, o sea, el libro de Malaquías es pero muy importante. El libro de Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio. Vamos a regresar a Malaquías capítulo 3. Es muy importante ese capítulo 3 del libro de Malaquías. Por favor, mis hermanos. Malaquías capítulo 3. Vamos ahora a leer el versículo 5. Dice el verso 5: vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario. ¿A quién? Al trabajador, al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Él va a hacer justicia. Todo lo que nosotros hoy veamos como que no tiene su pago aquí en la tierra, muy pronto se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia por las injusticias que se hacen aquí en esta tierra. Judas. ¿Quiénes conocen el libro de Judas? El libro de Judas solamente tiene un capítulo, solamente versículos. Judas se refiere a la misma escena, pero nosotros no lo confundamos con el que entregó y lo vendió por 30 monedas de plata al Señor Jesucristo. Veamos versículo 14 y 15. Está antes de llegar, mis hermanos, al libro de Apocalipsis. Libro de Judas, capítulo 14, versículo 14 y 15. Dice el verso 14. ¿Lo tienen todos, hermanos, con una muy fuerte? Amén. De estos también profetizó Enoc. Fíjense lo que escribió Judas.
inspirado también por el mismo Espíritu que escribieron todos los profetas, que escribió Pedro, que escribió Pablo, que escribieron todos. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí profetizando la segunda venida, hermanos, la segunda venida a esta tierra del Señor Jesucristo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc profetizó la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí mismo lo escribió Judas. La segunda venida del Señor Jesucristo, mis hermanos, es pero muy importante. Es el evento más esperado, que muy pronto lo miraremos venir en las nubes de los cielos. Ustedes nunca, mis hermanos, han salido afuera y de repente se ponen a ver el cielo, como cuando está nublado o cuando está muy soleado. Yo de repente me he puesto a verlo. Digo que de repente se mirara una nube chiquititita y de repente se empieza a ver grande, grande y grande, y que ahí viene sentado el Hijo del Hombre, nuestra gran esperanza. Por eso somos cristianos, por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos la palabra de Dios, y me he dado cuenta que es el mensaje más lindo y que le gusta más ver a la gente, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no la predicamos? ¿Por qué no damos estudios bíblicos de la segunda venida del Señor Jesús? ¿Por qué tan pocos sermones se dan del evento en el que más creemos, el que más nuestra piel se nos enchina? La segunda venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor, o sea, también que fue a su templo, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Son acontecimientos, mis hermanos, distintos que han de realizarse por separado. Creían, especialmente los pioneros o los mileristas, que el Señor Jesús el 22 de octubre iba a venir aquí a la tierra, como les expliqué, ¿no? Lo que pasó es que pasó del lugar santo al lugar santísimo. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, mis hermanos y visitas, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para comprobar esto, capítulo 21. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y para leer, mis hermanos, leer el versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor en esta mañana de sábado. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. Le digo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. ¿Cómo la llamó? La Santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. La nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. A veces decimos que la iglesia es la esposa del Cordero. Aquí vemos, mis hermanos, que la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados. Nosotros vamos a ser los invitados, especialmente a esas bodas, que estaremos también en esa nueva Jerusalén, mis hermanos. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen, como les digo, los invitados a la cena de las bodas. ¿Quiénes quieren ir a las bodas, hermanos? A las bodas del Cordero. Claro, por eso estamos aquí y por eso todavía en el 2022, pasando la pandemia, pasando el virus, pasando el COVID-19, todavía estamos aquí. Hay muchos que no lograron llegar, murieron. Y hay muchos que ya están fuera de la iglesia. Hay muchos que han dejado al Cordero. Leamos Apocalipsis 19 y versículo 9, mis hermanos. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 19. El ángel me dijo, escribe,
bienaventurado, 7 veces feliz, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que bienaventurados si logramos ir a las bodas del Cordero, si logramos llegar a esa gran boda, si logramos estar comiendo con todos los redimidos, hermanos, con todos los justos, en esa mesa kilométrica. Dice el libro de eventos de los últimos días, una mesa grandísima, donde vamos a estar comiendo con el Señor Jesucristo, todos los justos, de todas las edades, de todas las naciones, tribus y lenguas. Cristo recibirá del anciano de días en el cielo el dominio. ¿Se está esperando esto? Cuando el Señor Jesucristo reciba el dominio, la gloria y el reino. ¿Y qué lo dice? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. Libro del profeta Daniel, hermanos, por favor, capítulo 7 y el versículo 14. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. ¡Qué preciosidad, hermanos! ¡Qué lindura! Lo que se está esperando que reciba el Señor Jesucristo, donde va a recibir el reino y la gloria, donde va a recibir ese poder que nunca será terminado, el dador de la vida eterna, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que debe de ser predicado, el que debe de ser enseñado, el que debe ser ensalzado, levantado en cada sermón, en cada estudio bíblico, en cada reunión religiosa o en cada reunión bíblica o espiritual, la persona principal que se debe de hablar y que se debe, como les digo, o sea, no encuentro la palabra, hermanos. O sea, grande, es tan grande que solamente Jesús es el que debe de ser enseñado y oído por todas las gentes. Qué lindo, hermanos, y precioso. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2, hermanos. Libro de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2. Ok, capítulo 21 y versículo 2 del libro de Apocalipsis. Dice el verso 2, dice, y yo Juan, o sea, hablando del discípulo amado, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Aquí vemos a Juan, que ve la nueva Jerusalén, hermanos, descender del cielo. La segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos, es real. Va a ser real, es realidad. Aunque hayan pasado ya más de 2000 años que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y que se fue al cielo, es realidad que sí va a suceder. Porque aquí Juan nos lo está probando, hermanos. Dice, yo Juan vi. O sea que sí va a ser realidad, hermanos. Sí va a ser realidad que el Señor Jesús va a venir aquí a esta tierra. No estamos predicando una vanidad o una mentira. Esto es verdad. Que Jesús muy pronto va a venir. ¿Estés preparado tú o esté preparado yo? Jesús va a venir aquí a esta tierra por sus hijos, por todos los que lo esperan. Después de recibir el reino, vendrá la gloria, hermanos. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 8 y versículo 11. Mateo capítulo 8 y versículo 11, por favor. Okay, Mateo 8 y versículo 11. Dice en el verso 11: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, va a suceder algo, mis hermanos, extraordinario. Que van a venir muchos
de muchas naciones. Podemos sentarnos con Abraham, hermanos. Abraham, aquel que negó que Sara era su esposa, pero aquel que tanto que sufrió con aquel pedido de Dios: quiero que me crucifiques, que sacrifiques a tu único hijo, a Isaac. Tanto que lloró, que sufrió por ese sacrificio, pero que triunfó. Y ahora, mis hermanos, es el padre de la fe. Sentarnos con Jacob, otro engañador, mentiroso, pero que triunfó, hermanos, que luchó con el ángel, que luchó con el mismo Señor Jesucristo, con el ángel de Jehová, y triunfó. Vamos a ver a Daniel, vamos a ver a Mateo, a Pablo, hermanos, a Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Leamos, hermanos, vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 22. Libro de San Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 30, por favor. Lucas 22, 30. Dice nuestro Dios en este versículo. Dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. La mesa que les dije, hermanos, que se ve, que vio la mensajera del Señor y que está escrito en el libro de primeros escritos, la mesa kilométrica. Dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, otro gran privilegio. Primero, comer, cenar con el Señor Jesucristo, sino hasta de juzgar o sea, hermanos, tan lindo, o sea, es precioso lo que la palabra de Dios dice. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor. O sea, lo debemos de esperar, hermano. Vamos a ir aquí mismo en San Lucas, capítulo 12 y versículo 36. Lucas 12, 36, por favor. Fíjense lo que dice el versículo 36. Dice: sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. El Señor Jesucristo ahorita está como nuestro abogado en el lugar santísimo. Está en una ceremonia pero muy especial y pero muy importante. Y por lo pronto lo que debemos hacer es aguardar para cuando Él diga: consumado es, ha terminado mi obra. Y es necesario que regrese aquí a esta tierra, y Él va a venir, hermanos. En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador, ese juicio que empezó el 22 de octubre de 1844, se realiza antes de las bodas, hermanos. Mateo capítulo 22 y versículo 11. Capítulo 22, el verso 11, dice en el verso 11: cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Te imaginas, hermano, que nosotros no nos estamos vistiendo de boda? Que no nos esté vistiendo el Señor Jesucristo ahorita de boda para ir a esa boda, para poder salir victoriosos en el juicio que se está llevando a cabo en el santuario celestial, hermano. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14. Apocalipsis, mis hermanos, los invito a ir a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14, lo que dice aquí en el verso 14 de Apocalipsis 7. Ok, capítulo 7 y versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, del tiempo de angustia, hermanos, del tiempo de persecución. Dice: han lavado, aquí se ve que triunfaron, dice: han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Qué precioso y qué lindo. En el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se está efectuando en el santuario celestial, hermanos.
Cuando ustedes tengan tiempo en su casa, se los dejo de tarea, por favor, que lean todo el capítulo 16 del libro de Levíticos, para que entiendan lo que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Cristo dirige estas palabras. Veamos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, las palabras que dirige el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer el versículos 7 y 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién es el santo? ¿El de máscara plata? No, es el Señor Jesucristo, el santo, el verdadero. Él es el verdadero, el que tiene las llaves la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Imagínense nomás en el que estamos creyendo nosotros, hermanos. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué preciosidad y qué lindura. Hermanos, les voy a leer una bomba atómica. Amárrense, pónganse por favor su cinturón, porque cuando empiece a leer y cuando termine de leer esto, no quiero que pueda haber algún lastimado, alguno que se pueda caer de su silla. Voy a leer Conflicto de los Siglos, página 237. Es una cita, pero muy importante, y que es necesario que se la lea, que la escuche yo y que la escuche también cada uno de ustedes. Fíjense lo que dice: son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, los que están lavados por la sangre del Cordero, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. ¿Te imaginas, hermano? Son los que reciben el beneficio de ser, o sea, están abogando por ellos. Está lindo. Mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Todos los que echan por tierra el santuario celestial, todos los que echan por tierra los 2300 días, todos los que echan por tierra lo que aconteció el 22 de octubre de 1844, no les beneficia nada. Hace poco, un youtuber muy famoso que tiene muchísimos seguidores, tiene miles y miles de seguidores, anunció públicamente que él dejaba y renunciaba a la iglesia adventista porque el santuario celestial, la vocación de Cristo, era una mentira. ¿Te imaginas? Y el ministerio que este servidor tiene, para los que no saben, ahorita les voy a decir los seguidores que tengo. A mí a veces me da tristeza, pero yo lo hago por predicar la palabra de Dios. Solamente, mis hermanos, 74 seguidores, pero le estamos dando la honra y la gloria a Dios, predicando la verdad presente. Hermanos, o sea, dice que no les beneficia. Los judíos rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer venimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como su Salvador, como el Salvador del mundo. No podían ser perdonados por intermedio de Él. ¡Wow! Cuando en la ascensión de Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Y todavía están ofreciendo sacrificios. Aquí dice que ya son inútiles. Había cesado el ministerio del símbolo y sombras, la puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios. No estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces por el sacerdocio en el santuario del cielo.
no encontraban por su consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. Todos los que niegan el santuario celestial, todos los que niegan que Jesús es nuestro abogado, la puerta está cerrada. Sus oraciones se quedan en él. Hasta me dan ganas de llorar, hermanos. Sus oraciones para todos los evangélicos, para todos los católicos que niegan el ministerio de Jesús, sus oraciones se quedan en la tierra, no van al cielo. Él no puede ministrar por ellos. Todos los que no creen en este ministerio que está haciendo el Señor Jesucristo como nuestro abogado en el santuario celestial, la puerta estaba cerrada para ellos. Qué tristeza. Wow. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Qué tristeza. La condición de los judíos, pero todavía hay esperanza. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos. Imagínense, eso no lo cree un testigo de Jehová, no lo cree un bautista, no lo cree un metodista, no lo cree un católico. Y en cambio dicen que aman al Señor Jesucristo, el cual está ahí en el santuario celestial esperándolos, que crean. Mira, acá estoy, yo soy tu abogado, yo soy tu sumo sacerdote. Dice que desconocen voluntariamente, la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote, para el cual sea la honra y la gloria por siempre, mis hermanos, de los siempre. Muchos no reciben la verdad, hermanos. Muchos están negando la verdad. Y por eso viene tinieblas, viene tibieza, viene completamente incredulidad, porque ellos voluntariamente han decidido no creer en la verdad presente, no creer en lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el santuario celestial. Y concluimos con esto. Hoy tenemos un conocimiento más claro de los mensajes del tercer ángel y estamos preparados, mis hermanos, para recibir y dar al mundo la solemne amonestación de Dios, la última amonestación de Dios. Y esta es, vamos a Apocalipsis 14 y con esta termino. Apocalipsis 14 y versículos 6 al 12. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Fíjense lo que dice el Señor en esta mañana a la iglesia de Millington y a la iglesia del mundo entero. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Este es el evangelio que está predicando la iglesia adventista en el mundo entero y aquí en Millington, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, el segundo ángel, otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo, aquí está ya el mensaje del tercer ángel, diciendo a gran voz, gritando fuerte, si alguno, o sea, gritando, dice gran voz, para que escuche, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Imagínense lo que le espera al que adore a la bestia, el que guarda el domingo en vez de guardar el sábado. Le esperan muchas cosas, dice, delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero aquí viene lo precioso, hermanos, de los que triunfaron.
el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que guardan incluyendo el santo sábado. Amén. El santo sábado bíblico es el día que Dios bendijo y lo santificó, lo cual no tiene el domingo ni otro día de la semana, sino solamente un sábado como el día de hoy. Este día es santo y bendito por Jehová. Que Dios lo bendiga.